con relación a si a Urtubey le interesa o no la reforma constitucional. Toda la cuestión esta se está centrando en el tema de la duración de los jueces de la Corte, es evidente. Pero sucede que quien designó a los actuales jueces de Corte es Urtubey. Entonces yo creo, es escondedor el hombre, pero algún interés debe tener, por lo siguiente. En nuestra historia judicial, los jueces de la Corte duraron siempre 6 años. Ese es el temperamento que adopta la reforma de 1986. Duraban 6 años y si había un nuevo acuerdo, quedaban con estabilidad permanente mientras dure su buena conducta. Esto rigió durante los gobiernos de Roberto Romero, Hernán Cornejo, Roberto Ulloa. El problema se inicia cuando asume el gobierno Juan Carlos Romero y cerca de la finalización de su primer mandato hacen una reforma constitucional, 1998. Y postulan ya la posibilidad de un tercer mandato, pero se olvidan de modificar lo que estipulaba la Constitución de 1986 en cuanto a que el segundo acuerdo que se le daba a los jueces de la Corte les daba estabilidad de por vida, mientras dure su buena conducta. Entonces, cuando nosotros decimos que en el proceso de reforma constitucional hay algunas personas que no están tan legitimadas para postularlo, no es que estemos con un temperamento proscriptivo, ni nada por el estilo. Cualquiera puede opinar de lo que le plazca. Lo que decimos es que algunas personas, por estos vicios de origen, están, digamos, inhabilitadas para comandar, dirigir o conducir el proceso político de reforma constitucional. ¿Por qué? Porque le quitaría legitimidad a ese proceso de reforma. ¿Por qué? Porque la gente, mal pensada por algo, va a decir, y bueno, si esto están interesados, quiere decir que quieren proyectar sobre la nueva gestión residuos de su poder actual. Es decir, cambiar todo para que nadie cambie. Gatopardismo puro. Eso deslegitima. Por eso, la reforma de la Constitución tiene que hacerse con el inicio de la nueva etapa. ¿Y cuál es la nueva etapa y por qué la nueva etapa? Porque después de 24 años va a resultar que estas dos personas por primera vez no van a figurar, digamos, en la marquesina principal de la política salteña. Con solo eso ya concluye una etapa política, institucional, sin entrar a analizar el patrimonialismo o no que tuvieron, sí o no, en su gestión gubernamental. Paralelamente, por eso digo que todo reside en la cuestión esta de la duración de los mandatos de las Cortes, paralelamente aparecen, bizarramente, dos acciones populares de inconstitucionalidad. Muy bizarro. ¿Por qué? Porque suena a un artilugio para presionar tipo la que utilizó Menem en 1994 amenazándolo a Alfonsín a convocar una consulta popular. Suena algo así. Es un artilugio de presión. La Corte actual ya utilizó el subterfugio de las Cortes ad hoc. Lo utilizó en el caso del Topo Ramos, Sergio Ramos, que entre paréntesis, hace 2 años que la Corte ad hoc tiene el planteo que hice como fiscal de Corte para ir nuevamente a la Corte Suprema de la Nación por el alzamiento de la Corte ad hoc contra la Corte de la Nación y todavía no abre el recurso extraordinario. Entonces es una buena oportunidad para recordarle que
tienen urgencia para algunas cosas, pero evidentemente para otras no. Una de las acciones de inconstitucionalidad está planteada por la Asociación de Magistrados. La Asociación de Magistrados es un desprendimiento del Colegio de Magistrados. Es un desprendimiento, una hechura del presidente de la Corte. Puso ahí a quien era su secretario en la Corte, que después fue a un tribunal de impugnación. Entonces, se ve que es, digamos, un nuevo artilugio manipulable para manejar la cuestión esta de la autoduración. Un poder constituido como el de la Corte de Justicia no puede erigirse per se en poder constituyente y modificar la Constitución, y mucho menos en beneficio propio. Es muy bizarro, muy bizarro. Entonces, yo creo que tendrán que tranquilizar los ánimos, tendrán que dejar ser, no ser tan desprolijos y tranquilizarse. Hay que tranquilizarse. Muchas gracias, hasta la próxima.